todos tienen una opinión. Es necesario dar con los puntos de encuentro. Ver, escuchar, conocer para comprender. Entre punto de vista. Con Alberto Velasco Vera e invitados. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la entrevista Entre Puntos de Vista, donde usted conocerá pues las opiniones de los especialistas en los diferentes temas que aquí tratamos en estas entrevistas que pretenden llevarle a usted la información para que usted cree su propia opinión, su propio comentario, que será pues muy importante, lo comparta a través de las redes sociales de cabecera. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar al maestro Javier Soto Morales. Él es de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Alberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo esta tarde y con tu auditorio. Y bueno, pues vaya tema que tenemos hoy a tratar. Y sí, una pues reforma energética, eléctrica, que pues pretende, y bueno, ha generado también polémica, y bueno, también el presidente pues en su propio estilo ha tratado de polarizar este tema como es su costumbre, pero bueno, el tema es el siguiente, maestro. ¿Qué consideraciones o qué debemos de tomar en cuenta con respecto a esta reforma? ¿En qué nos afecta a nosotros los ciudadanos, los mortales, digamos, los que consumimos diariamente la electricidad? ¿En qué nos puede afectar a nosotros como simples ciudadanos? Mi opinión, y vamos desde el punto de vista, tal y como lo planteas, Alberto, como ciudadano, claro, viene una situación que es contundente en cuanto a la afectación de lo que va a ser el futuro, no solo inmediato, sino sobre todo hablaríamos de un futuro a largo plazo. Ya que hoy creo que es importante que todos conozcamos la historia. Dicen que por ahí hay que conocer la historia para comprender el presente, no solo desde la perspectiva del día a día, sino está bien, hay que conocer el pasado, ahí está la historia, pero eso nos lleva a comprender el presente, pero sobre todo, Alberto, que conozcamos la historia para proyectar y definir el futuro. Y creo que esta reforma, como bien refieres, eléctrica o en el sector eléctrico, hay algunos que lo llaman como especialistas en el tema una contrarreforma a lo que Peña Nieto presentó en 2015 y que se trata de la modificación en esencia de 3 artículos, el 26, el 27 y el 28 de nuestra Constitución, tomando como base, por supuesto, el 25 que habla de la Rectoría Económica del Estado. Y esta reforma eléctrica que presenta el señor López Obrador, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y ahí abro un guión en los temas de energías limpias y vamos a decir el derecho constitucional que todos tenemos a un medio ambiente sano, es una reforma o contrarreforma regresiva, dañina, y obvio, como no prosperó su iniciativa meses atrás en cuanto a implementar medidas a través de los organismos autónomos, de la propia Secretaría de Energía, revocando ciertos actos, incumpliendo ciertos contratos y que se determinaron como inconstitucionales por algunos jueces que se apegaron a derecho y conocedores de la materia, dirían coloquialmente, le dieron para atrás a sus proyectos, viene hoy a plantear en lo grande, es decir, desde la pirámide de leyes que es nuestra Constitución, una reforma a estos artículos, en donde, en pocas palabras, pues habrá que entenderlo, en donde se pretende volver a un monopolio, concretamente de la Comisión Federal de Electricidad, descartar la posibilidad de participación prácticamente de los privados y, en ese sentido, condicionar y, repito, volver a centralizar el poder en una empresa que se ha caracterizado por ineficiente, por contaminante y donde pues ha habido un manejo político siempre a través del tema de energía. Y ahí está, por cierto, el ejemplo que tenemos en el estado natal, Tabasco, del hoy presidente, en donde políticamente se ha jugado con, pues, condonar pagos de la energía. Y esto hablando en donde México requiere, pues, una energía limpia, una energía desde el punto de vista eficiente en cuanto a distribución y costo, pues necesitamos competencia. Cuando hay monopolios, y vaya que en este país lo hemos vivido, y no hay competencia, tenemos un mal servicio y además muy caro. Estamos en un alto riesgo si esta reforma se aprueba.
Y sobre todo, a quién reclamarle, ¿no? Sobre la calidad del producto y del servicio que recibimos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Claro, se ha señalado mucho y bueno, desde el punto de vista creo que es una visión sumamente miope que la figura de la participación de la empresa o de la iniciativa privada en la generación de energía, y yo creo que es falso. Se han dicho mentiras desde la tribuna mañanera en cuanto a los costos, el beneficio, desde el punto de vista que ha sido solo para unos cuantos privilegiados o grandes empresas, y es falso. Yo creo que hay que documentarnos, hay que profundizar. Creo que las empresas y el sector privado tienen que levantar la voz, informar y romper esta ola de desinformación y mentira que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo Federal. Porque, repito, así de sencillo, habiendo competencia en un mercado, habrá mejores servicios, habrá mejores costos, como los ha habido en los últimos años, y precisamente donde el tema es costoso, contaminante y ineficiente, ha sido en la Comisión Federal de Electricidad. Ojo, y soy partidario de que se haga una Comisión Federal de Electricidad fuerte, rentable, eficiente y desde el punto de vista ambiental que propicie un medio ambiente sano. Pero la visión desde el punto de vista de quienes están al frente, que en mi opinión muy personal, además es impresentable, el director de la Comisión Federal de Electricidad, viene a traer una carga ideológica y un estilo trasnochado de lo que es la función y el mundo de las energías hoy en día. Decir que el sector privado roba o estas industrias que generan su propia energía, roban al Estado, digo, creo que ya sale esta acusación por demás, ¿no? O sea, creo que no va en un mandatario, ¿no? Bueno, es la tendencia, ¿no?, que hemos visto estos 3 años en donde se pretende confrontar, se pretende polarizar y repito, se miente. Yo creo que lo que necesitamos los mexicanos es información clara del gobernante, que se vean resultados. Estamos hartos de tanto discurso y tan pocos o prácticamente nulos hechos. Y háblame del tema que quieras: economía, salud, energía, seguridad, combate a la corrupción, etcétera. Y creo que no podemos esperar mucho y sería, repito, no quiero ser catastrofista, pero sería muy preocupante que se lograra la mayoría que requiere en el Senado y en la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma constitucional, Alberto. Maestro Javier Soto, yo le pregunto, ¿qué implicaciones, digamos, legales puede implicarle al país, a los ciudadanos, que en un momento dado tendríamos que, pues, pagar indemnizaciones a estas empresas que ya producen algunas energías? ¿Qué implicaciones pueden tener legales al aprobarse esta reforma? Bueno, aquí el tema hay que verlo desde la vertiente, porque tenemos empresas tanto de capital nacional, mexicanos que han invertido, han generado sus empresas, han arriesgado su patrimonio, han levantado fondos para poder arriesgarlo, y por supuesto, empresas que vienen del extranjero, como en cualquier mundo competitivo, en donde hoy, pues para bien, hay una globalización, no todo es para mal, y genera, repito, esa competencia que creo que es sana a final del día para el consumidor. Entonces, en esencia, pues vendrán conflictos legales, y no desde el punto de vista a lo mejor de un juicio de amparo, sino desde el punto de vista, me voy más allá, de los tratados internacionales en los que nuestro país es parte, que están al nivel de nuestra Constitución en un tema también de observancia y obligación, que han sido ratificados por el Senado de la República. Y para no irnos muy lejos, con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, a través del TECMEC, anteriormente llamado Tratado de Libre Comercio, y socios como Canadá, en donde, por supuesto, habrá una serie de paneles arbitrales para dirimir controversias. Y ojo, dicen los expertos que se podrían cuantificar las pérdidas, los daños por los que México tendría que responder si se aprueba esta reforma, al equivalente a más de 15 aeropuertos de Texcoco cancelados. Que números más, números menos, y a lo mejor tú te recordarás la cifra. Hay quienes, recuerdo el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que hablaba de más de 300 y tantos mil millones de pesos. Multiplicado eso más de 15 veces, pues bueno, de aprobarse por esos senadores y esos diputados que le hagan el juego al presidente, aguas, estaríamos precisamente contra unos traidores a la patria. Y entrando el tema ya en lo político, pues bueno, también hay
pues ese, digamos, coqueteo que le hace el presidente al PRI, ¿no? Como esta alianza de Va por México, en la cual los partidos de oposición a Morena o a los partidos de Morena, afines a Morena, pues han establecido esta alianza, pues precisamente de ir por México, pero ahora, pues este coqueteo, yo creo que, digo, a nadie, el poder seduce, ¿no? En muchas ocasiones, y yo creo que el PRI no es la excepción, ¿no? Bueno, exactamente, creo que tocas un tema para muchos toral, muchos analistas dicen que aquí está lo toral de haber planteado esta reforma precisamente por López, en donde el tema es, más que lograr la reforma en sí, es electoralmente romper la alianza pensando en el 24, y estamos viendo las declaraciones de ayer y de antier y de todos los días, y el señor ya anda con sus consultas para su partido. Entonces, por supuesto, yo creo que si hablamos de la figura aquella desde el punto de vista de la historia y el análisis de la ciencia política, el animal político, pues claro que el animal político por esencia en este país, y lo digo desde el punto de vista de la ciencia política, pues es el señor López Obrador, y el señor, lo suyo es lo electorero, el tema del conflicto, el acarreo, los votos, los temas clientelares y la división. Busca dividirnos, polarizarnos todos los días, y ahí es donde se necesita más sociedad civil, más participación e involucramiento de los mexicanos para contrarrestar estos embates que tanto nos hacen daño del señor. Y el tema es romper la alianza. Y un PRI que, pues, el otrora partido, recordaremos, de esa presidencia imperial, que parece que quiere volver otra vez, pues bueno, este partido que hoy le queda nada de ese pastelote que llegó a tener por décadas, dicen que por más de 70 años, pues bueno, entre esas migajas, la alianza, el coqueteo, el tema de la concentración del poder hoy en el Ejecutivo Federal, pues parecía que más de alguno le tiemblan, como decimos por ahí, las patitas. Esperemos que el PRI, en lo mucho o poco que quede de él, sea responsable, vea por México y no por intereses mezquinos de un grupo que hoy está al poder de ese partido. Hay quienes, maestro Javier, hay quienes dicen que esta reforma simplemente no va a ir, que no va a prosperar, pero hay un tema que se contempla, que es el manejo del litio, ¿no? Este recurso que también pues es importante y que ya al parecer el presidente ya le vio interés a este tema, ¿no? ¿Qué pasaría entonces con esto? Digo, ¿seguirían las mismas condiciones de la reforma energética aprobada en el 2015 o habría que hacer adecuaciones para esto del litio? Es un tema fundamental ese que estás tratando, el 27 constitucional, precisamente hablando de los recursos naturales, y donde podríamos anclar ahí los recursos mineros y el litio, que hoy en todo este tema de la tecnología, de todos los componentes, y vaya, hoy la pandemia nos mostró el tema del desabasto, pues México tiene yacimientos importantísimos en regiones como Sonora de litio. Y bueno, por supuesto que es, ahora sí que para frotarse las manos, dentro y fuera de México. Sin embargo, habría que ver los alcances, y creo que está delimitado en la Constitución, no es nada nuevo, Alberto, en donde precisamente la nación tiene las facultades constitucionales a través de sus poderes, y el gobierno en este caso, de ordenar la explotación de sus recursos como mejor convenga, precisamente al interés de la nación. Aquí está la clave, si ese interés va a ser para un fin político, económico, o realmente se hará desde el punto de vista en donde pues hay una explotación pues ordenada, concursada, licitada, que respete el medio ambiente, que la riqueza realmente se distribuya y se quede en su mayoría en territorio nacional, la participación de nacionales y de extranjeros, o vamos a seguir con un discurso en donde el gobierno tiene que ser el salero de la mesa y en vez de ser un árbitro debe estar en cada platillo, que son dos cosas muy distintas. Pues es una posición media interesante en el sentido de que, bueno, pues aquí la tendencia del presidente es generar el mayor número de recursos para alimentar sus programas sociales, ¿no? Y si esto es una buena oportunidad, pues ¿por qué no hacerlo, no? Desde el gobierno, ¿no? Pues yo creo que para muestras hay muchas. El clásico ejemplo doloroso es Venezuela, una potencia en los ámbitos también energéticos, principalmente hablando del petróleo, con la riqueza que llevó
a tener previo al gobierno de Chávez y en sus primeros años, y hoy el 77% de sus habitantes o de su población se encuentra bajo la pobreza. Y no lo podemos permitir en porcentajes tan desequilibrados, con tanta desigualdad que duele en nuestro país, si lo que queremos es que haya oportunidades, que se rompan esas desigualdades. Y ojo, Alberto, el enemigo número uno a vencer es la pobreza. Y desde ahí es donde tenemos que abrir un marco para que todos tengamos un piso parejo. Y si el gobierno controla, si el gobierno centraliza, si el gobierno mantiene esta ideología clientelar, iríamos en un retroceso, aumentaría la pobreza y eso no lo podemos permitir. No, no sé, eso sería una catástrofe, ahora sí, como lo comentaba al principio. Maestro Javier Soto, comentarle, hay un acuerdo que es esencial para muchos países, ¿no? Que es el Acuerdo de París, y en el cual, dentro de algunos puntos, se establece que el 35% para el 2030, el 35% de las energías que se producen en México, en este caso, como parte de ese acuerdo, deben de ser energías limpias. México podrá cumplir este acuerdo, digamos. Estamos pues ya muy cerca de 9 años de prácticamente llegar a esa meta del 2030. ¿Estamos en condiciones como lo pide este Acuerdo de París? Bueno, estamos en una situación, pareciera el mundo al revés, atendiendo precisamente al Tratado de París, suscrito por nuestro país hace pocos años, y en donde se debiesen estar haciendo una serie de cambios estructurales, un cambio precisamente en la política pública, etcétera, etcétera. Veamos los resultados. Le estamos apostando en Tabasco a una refinería en donde las condiciones, si bien pudiera ser atractivo en un corto y mediano plazo, no hay sin razón cuando todo va respecto a energías limpias, el mundo de lo eléctrico, etcétera, etcétera. El tema del combustóleo que propicia Pemex y que su principal comprador es Comisión Federal de Electricidad, altamente contaminante, prohibido a nivel mundial para efectos de generación de energía y de productos que pudieran derivar de utilizar el combustóleo, pues vamos a generar un aislamiento. Obviamente nos vamos a ir hundiendo si esta ideología que está permeando hoy desde la Cuarta Transformación se viene a hacer una realidad a través de una reforma o contrarreforma como la que está aquí propuesta. Y obvio, lo que tú dices, precisamente el Tratado de París, suscrito por nuestro país en un ámbito del tema de las emisiones, pues será una mera intención en el papel y México no se merece esto, Alberto. Pues es una situación muy compleja esta y sobre todo muy polarizada y sobre todo polémica la cuestión de energética. Vamos a ver qué es lo que trasciende en estos días y pues esperemos que todo sea para bien de México, ¿no? Porque esto implica esta reforma, pues ya lo dijo usted atinadamente, maestro, va aún encaminada a un retroceso, ¿verdad? Yo le agradezco, maestro. ¿Algo que quiera opinar para finalizar? No. Esperemos que nuestros legisladores se fijen bien en la propuesta, sobre todo en los artículos transitorios, que es ahí donde viene la letra chiquita, y pudiéramos asimilar ciertos actos que pretende hacer el gobierno federal equivalentes a una expropiación, Alberto. Que nuestros legisladores de todos los partidos vean por México, que no vean por sus intereses, los intereses de su grupo, de su partido. Y si ven por México, tengo la tranquilidad y la seguridad de que esta reforma no va a caminar. Pues esperemos que así sea y los legisladores actúen de verdad, pues con el principio ético que se debe y sobre todo por el bien de México. Maestro Javier Soto Morales, muchas gracias. Un gusto, Alberto, estar contigo y tu auditorio. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias y yo me despido de usted muy atentamente. Gracias por acompañarnos. Yo lo espero aquí en la próxima entrevista. Hasta entonces.